Es un tema tan actual, tan necesario, que obviamente yo no voy a asumir o a decirles que lo vamos a tratar todo. Es un tema bastante complicado, ya que el posmodernismo como pensamiento para algunos es un estado cultural más que un pensamiento filosófico. Por lo tanto, es bien complicado y sí quisiera, obviamente, empezar leyendo la palabra de Dios, porque esta no es una clase académica, sino todo está basado a nuestros principios bíblicos. Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Lo encontró, hermano? Dice el Señor de la siguiente manera. Encuéntrelo, por favor, Romanos 12, 1 y 2. Dice el Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es mandato de Dios, y eso es lo que me mueve y ha movido a los pastores a que toquemos este tema, que nosotros podamos cumplir con este mandato de, primero, transformarnos, estar actualizados en cuestiones que conllevan a nuestra salvación. Primero nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos estar preparados para hacer defensa del Evangelio. Y un versículo más que corrobora lo que vamos a hablar hoy está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y versículo 5, por favor. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, lo leo yo, por favor. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Es nuestro deber, querida iglesia, estar preparados para hacer defensa, para derribar todo argumento de maldad. Yo invito a la iglesia a ponerse en pie. Quiero hacer una oración, necesito hacer una oración y pedir la gracia del Señor, porque Dios debe bendecir sus vidas como bendijo mi vida al ir estudiando este tema tan complejo, pero de tanta bendición para mí. Señor bendito Rey, te agradezco, Señor, por la bendición, Señor, de estar, Dios, aquí, Señor, en este lugar. Padre, gracias por el honor, por la bendición, por la honra. Ayúdame, Señor, oh Rey, a que podamos nosotros entender, Señor, el mundo en que vivimos. Que podamos, Señor, comprender, Señor, las maquinaciones del maligno, Señor, y cómo, Señor, han ido cambiando la forma de pensar, Dios, del hombre actual. Dios, danos de tu gracia, Señor. Dame de tu gracia, te ruego, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Bien, hermanos, nos vamos a apoyar con algunas imágenes porque es un tema bastante abstracto. Pero leía de alguien particularmente conocido por textos de un pensador cristiano, un gran pensador cristiano del siglo XX llamado Francis Schaeffer. Nosotros lo conocemos como Francis Schaeffer. Francis Schaeffer fue uno de los principales pensadores cristianos del siglo XX. Él sostuvo y dijo que los artistas suelen ser los primeros en notar o captar los cambios culturales de su época. Y él tenía toda la razón, por el hecho de que fueron y obviamente cuando habla de artistas está hablando de pintores, escultores, literatos, ¿ya? Que fueron y se fue en esa área notando el cambio de pensamiento. No sé si ya se puede mandar la primera imagen. Por ejemplo, nosotros podemos notar
cómo fue cambiando el vínculo en lo que concierne al arte o a la pintura. ¿Listo? Bien, no sé, a ver, perdón, hermano. Ahí está, listo, gracias. Como ustedes notarán, tenemos dos cuadros allí ya que nos muestran cómo el arte fue evolucionando y cambiando. Y eso nos va a dar lugar a hablar del posmodernismo. Eso es la introducción. Como ustedes notarán, en el cuadro 1 es la imagen de una muchacha. Esta imagen es conocida como la muchacha de la perla, es pintado en el siglo XVII, ¿sí? En plena edad moderna. Pero si lo comparamos con otra obra de arte que no he averiguado y no he logrado averiguar el nombre del otro cuadro, que no parece un cuadro artístico para muchos, pero sí es considerado por muchos como tal, pues notamos cómo fue variando al pasar los años y las décadas lo que se toma como arte, como bello, ¿sí? Y eso lo vamos a notar más ahora con la comparación de estas dos imágenes que viene a continuación, ¿sí? En estos dos cuadros que vienen a continuación encontramos la presencia de dos imágenes. La primera, la más clara y la que usted notará, seguro estará de acuerdo conmigo, la más hermosa, fue pintada en el año 1863. Se nota un fino acabado, se nota algo muy bonito. El otro cuadro, que no parece tan artístico, curiosamente fue pintado 30 años después. Listo, estamos hablando de 1893. Y uno notará, pero ¿qué fue? Si uno fue pintado después del otro, ¿por qué el segundo cuadro, o el que parece medio borroso, no es tan hermoso ni colorido ni tiene los detalles del otro? Bien, a esto queríamos llegar. Es que por esa época se da la invención de la fotografía. Y al darse la invención de la fotografía, entonces los artistas de la época comienzan a desistir de pintar porque notan que están en desventaja con la fotografía. Entonces ya no van a pintar igual, no van a tratar de recrear la realidad como la ven, sino como ellos piensan o asumen que es. El que pintó ese cuadro representa, dice, yo no he pintado a una mujer como yo la veo, sino como yo creo verla. Representa la realidad como él la percibe. Este pensamiento y este cambio ya en las cuestiones artísticas va a dar inicio entonces a los cambios que más adelante van a ver. Recuérdense, yo represento y digo las cosas como yo las miro. Eso es algo que va a acompañar a mucha forma de vida que hasta ahora nos sigue. Si ustedes ven la última imagen que tenemos aquí ya el cambio cultural fue mayor. Ya cuando llega el cubismo y llega Picasso, ya tenemos una imagen aún más, más transformada de lo que es cuestiones artísticas, ¿no? Como ustedes notarán allí es un cuadro bastante surrealista, ¿ya? Es arte. Picasso fue un extraordinario artista, pero la percepción de lo que era bello, de lo que era bonito, ya fue cambiando. Bien, queridos hermanos, yo quiero llegar a este punto porque, como vemos, el arte sí nos muestra la evolución de cómo fue cambiando la forma de ver la vida, la belleza y la cultura, ¿sí? Yo no sé si para algunos será arte la obra de Picasso, ¿ya? Esas son maneras de ver y de pensar. Pero Picasso, como otros más, plasmaban una realidad interna que ellos veían. Para ellos una mujer podía ser vista de esa manera y pintada de esa manera. Los postulados que ellos han ido divulgando, ¿sí? Los postulados postmodernistas, ya que esto generó a los pensamientos y décadas después y hasta llegar al siglo XXI, pues son postulados actuales. Por eso este tema es actual. Queridos hermanos, es un poco difícil hablar de este tema debido a que parece más una clase académica, pero yo le pido que tenga paciencia, porque estos cambios se notan y esta forma de ver el posmodernismo hoy en día se propaga por los medios de comunicación, se propaga por las redes sociales y muchos filósofos y profesores de filosofía
hablan del postmodernismo como algo no bueno, no agradable y no sano, que lleva al hombre a un vacío existencial. ¿Ya? A eso lleva. Pero a pesar de que hay una crítica cerrada al postmodernismo, el pensamiento postmodernista ha avanzado tremendamente y, como vamos a ver, se mantiene vigente hoy de forma muy escondida, pero actual. Bien, es complicado definir lo que es el postmodernismo, ¿listo? Como les decía, para algunos el postmodernismo no es un pensamiento filosófico, sino para algunos es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo, ¿sí? Dice el postmodernista, como vamos a ver, pues lo que le importa más a él es lo que, si le agrada o no lo que está haciendo. No piensa si está bien o no, él no le importa eso. Él quiere saber si lo disfruta o no lo disfruta. Y si lo disfruta, lo va a seguir haciendo. Cuando hablamos del postmodernismo, hablamos de algo que surgió en reacción a otra época de la historia. Bien, el postmodernismo, gramaticalmente podemos deducir que es la reacción al modernismo. ¿Qué es el modernismo? Pues en la historia es conocido esto como la Edad Moderna. La Edad Moderna, pues se inició con la Ilustración. Bien, vamos a hablar de la Ilustración rápidamente entonces, porque es relevante. La Ilustración fue una época cultural donde el hombre sale del pensamiento de que debe seguir los designios de Dios y de la Iglesia, y la Ilustración propone de que el hombre debe ser guiado por la razón. Listo, se libera, la historia lo cuenta, se libera de todo yugo espiritual. Y la Ilustración va a tener como principio, va a proponer esto: el hombre debe vivir a base de la razón, de su razón, ¿ya? Pero como vamos a ver, aún esto también cansó y dio lugar al postmodernismo. El hombre de la Ilustración tenía una fe inquebrantable en la razón humana, en la ciencia y en el progreso. Esto lo tengo anotado aquí porque es un postulado muy importante. El hombre de la Ilustración, antes del postmodernismo, en la modernidad, en la Edad Moderna, ¿sí?, tenía una fe inquebrantable, no en Dios ya, ellos decían: hay que creer en la razón, todo debe ser basado y comprendido por la razón, por la ciencia y por el progreso. Pensadores o filósofos de esa época, Voltaire, Diderot y otros más, propusieron y acuñaron todo el pensamiento de la Ilustración, ¿sí?, que en resumen se dice que se puede resumir con, de esta manera: el hombre se basta a sí mismo. Bien, pero hubo uno de ellos llamado Immanuel Kant, que más actual ya, porque esta es la Ilustración, culturalmente empieza con el Renacimiento, empieza con la reforma de la Iglesia, ¿ya? Pero Immanuel Kant, uno de ellos, él sostiene esto, por favor, no se me vaya. Él dice, tiene esta frase que lo ha anotado acá: atrévete a servirte de la razón. Entre otras cosas sostenía Kant. Immanuel Kant, un hombre que se había desligado de lo divino y de lo de Dios, él asumía que el hombre ya había llegado a una época en que podía valerse por sí mismo. Se había librado, proponía que el hombre ya no debía confiar nunca más en la Biblia, el hombre no debía confiar nunca más en la iglesia, no debía confiar en sus pastores, no debía confiar en todo lo que se relaciona en lo espiritual. Obviamente nosotros sabemos que eso conlleva al sufrimiento, a la degradación, pero él propuso, estos pensadores sostenían eso y sabemos y vemos que les fue mal, ¿ya? Pero Kant mantuvo eso. Quiero mencionar 4 rasgos rapidísimos, rasgos más sobresalientes de la Ilustración, para poder pasar al postmodernismo, que es el tema de hoy, pero es necesario ver los antecedentes de esto. Bien, los rasgos más sobresalientes de la Ilustración son estos. Primero, una confianza inquebrantable en el hombre, en su razonamiento autónomo e independiente. El hombre se liberó, decían ellos, de las cadenas de opresión, de lo espiritual y de Dios. Ahora podemos pensar libremente.
y por eso ellos andaban aparentemente contentos. Segundo postulado sobresaliente es que ellos rechazaron a toda autoridad externa al hombre mismo, y eso obviamente era un rechazo a la tutela de la iglesia y un rechazo a la tutela del Estado. A ver, rechazaban todo tipo de autoridad. Entonces, la rebelión de los hijos y la rebelión a los gobiernos no es una cosa actual. Como notarán, esto viene de siglos atrás, ya lo proponían estos hombres. Dice, desembarázate de eso, decían ellos. Eso no te va a llevar a algo adecuado. Y lo mantuvieron por siglos. Tercero, la realidad fue restringida a la naturaleza observable. Y esto obviamente nos lleva a hablar del método científico. En esta época, en la época de la Ilustración, del modernismo, pues todo lo real pasaba, o lo cierto pasaba por cuestiones de si era analizado o no por el método científico, ¿sí? Y en esa época, asumo yo, se habría inventado esta expresión a ciencia cierta. Y tal vez lo hemos hablado, ¿no? A ciencia cierta. ¿Eso es a ciencia cierta, sí? ¿Por qué? Porque todo tenía que ser comprobado por la ciencia. Si algo no era comprobado científicamente, no era validero. Como Dios no podía ser evaluado científicamente, obviamente ellos decían que eso no era parte de lo real, ¿sí? Entonces, el método científico era la forma de medir si algo era realmente convincente o no. El único medio confiable para alcanzar el conocimiento era el método científico. Cuarto, la ética y la religión son asuntos personales y no públicos, sostuvieron ellos. Lo repito, ojalá que esté ahí. La ética y la religión son asuntos personales. Ellos decían, no puede haber una religión colectiva. Yo debo vivir mi religión a mi manera, con las bases que yo quiera hacer. El modernismo no es enemigo, el posmodernismo no es que tumba o elimina todos los postulados modernistas, no, coge algunos de ellos, como vamos a ver, y esto lo mantiene, ¿sí? La religión es individual para ellos, la ética, como yo veo las cosas, lo que es bueno y lo que es malo es algo personal y no puede haber una autoridad que me diga qué es bueno y qué es malo. Por eso, ellos proponían o decían que lo que es bueno y justo para ti, no necesariamente es bueno y justo para mí. ¿Eso no es actual? Eso es actual. Hoy en día escuchamos esto constantemente. Usted se encuentra con una persona adúltera y puede hasta decirle, pero es mi vida. Yo no le hago mal a nadie. Lo que para ti es malo, para mí no es malo. Déjame vivir así mi vida. Esto viene, hermanos queridos, de tiempo atrás, ¿sí? Lo que tú crees acerca de Dios es diferente a lo que yo creo, sostienen ellos también. Y tal vez los dos tenemos la razón acerca de cómo vemos a Dios. Lo que tú tienes por idea de lo que es Dios y lo que Él quiere de ti, no es diferente a lo que yo tengo por idea de lo que es Dios. Y los dos al final vamos a tener la razón, sostenían ellos. Obviamente, cosa que no es real. Bien, por lo tanto, y eso nos lleva al último postulado sobresaliente de la Ilustración, y tal vez era el que ellos más esperaban, porque ellos decían que el mundo se hallaba a puertas de una era dorada. Bien, ellos asumían así, los modernistas, filosofía modernista. Ellos decían, el hombre por fin se ha liberado de Dios, el hombre por fin se ha liberado de lo espiritual. El siglo que viene va a ser un siglo fantástico, decían ellos, porque el hombre por fin tiene juicio propio. Pero no fue así. El siglo XX no fue el siglo dorado como ellos quisieron, porque el siglo XX fue uno de los siglos más violentos que hubo en la historia de la humanidad. Recuerden conmigo, ¿qué pasó en 1914? Muchachos, 1914, la Primera Guerra Mundial. Violento, millones de personas murieron allí.
Todo lo que ellos habían creído que sería de libertad, de pensamiento, se dieron cuenta que la razón y la ciencia, por lo que ellos tanto promulgaban y defendían, había terminado sirviendo para ser una forma de destrucción. ¿Qué pasó en 1900? A ver, esto fue en 1914 y la Primera Guerra Mundial acabó en 1917. ¿Por qué decimos que este fue un año violento, es un siglo violento? Porque en 1929 se da la gran recesión o depresión en la economía estadounidense, que trajo consigo obviamente mucha tristeza. En 1939, ¿qué pasó? Muchachos, del 39 al 45, la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertes, ¿sí? ¿Qué vino después? Obviamente vino en medio de la Segunda Guerra Mundial, ahí vimos el holocausto judío, y vimos la bomba atómica, la destrucción de 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Destruidas, y vemos allí en las palabras de Einstein, ¿sí? Un científico de esa época, que el descorazonamiento que los filósofos e intelectuales de esa época tenían. Él había logrado algunos postulados, pero esos postulados fueron usados para destrucción. Se asume de Einstein, no lo he corroborado, que él en su molestia dijo que hay 2 cosas que no tienen límite, decía él: el universo y la estupidez del hombre, decía él. ¿Por qué? Por la ira que le daba, que todo lo que él había indagado e investigado fue usado para destrucción. Por lo tanto, el modernismo no tuvo su mejor época en el siglo XX, sino más bien se quedó allí con una nota en 0, y esto dio lugar al pensamiento postmodernista. ¿Debido a qué? Que el modernismo propagaba una fe inquebrantable en la razón humana. ¿Listo? Mientras que el posmodernismo ya va a decir que no se puede confiar en nada y menos en la razón del hombre. Miren, empezamos a hablar del posmodernismo. El posmodernismo no dice que la razón y el juicio humano es correcto, dice no. Debido a todo lo que ha pasado, la razón y el juicio humano no es de confiar. Por eso el pensamiento posmodernista hoy en día sostiene, no se basa en la razón, sino a lo que uno siente, basado en cómo uno vive la vida. Si te es agradable y te es bueno, hazlo, ¿ya? Dejando de lado a la razón. ¿Cuáles son los rasgos característicos del posmodernismo? Bien, vamos a ver algunos rasgos característicos y vamos a encontrar, como ya lo anticipó el pastor Obed, algunos términos que son complicados y vamos a tratar, yo les pido que entiendan, es un tema bastante... es grande el tema y de bastante información. Vamos a tratar de dar la luz necesaria para que usted lo vea. Y una vez más, hermanos, esto no es una clase académica. Usted se va a dar cuenta de lo que vamos a hablar en esta parte se vive hoy y la gente hoy piensa de esta manera. Primero, el primer rasgo característico del posmodernismo lo encontramos en que el posmodernismo se caracteriza por el rechazo de los metarrelatos o grandes relatos. ¿Qué sostiene el posmodernismo? El posmodernismo dice, debemos eliminar los metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato? Bien, hablemos de un metarrelato. Bien, los metarrelatos, o el término metarrelato, en realidad fue acuñado por Jean-François Lyotard, este filósofo que es tal vez uno de los fundadores o más importantes que sostienen este tema del posmodernismo. Crea un libro que dice el posmodernismo entendible para niños. Y mucha gente lo compró, creyendo de que iba a ser fácil. Y fue una estafa, porque el libro era más complicado de entenderse, según las personas adultas y filósofos de la época, que fue una estafa. Pero en ese libro él sostenía que el hombre llegará a una calidad de superhombre. Él decía así, el hombre va a llegar a ser un superhombre cuando se terminen los metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato? Pues los metarrelatos son modelos de cómo debería ser el mundo. ¿Qué es un metarrelato, hermanos? Un metarrelato es el modelo
es la cosmovisión dada de cómo debe ser el mundo. ¿Cuál es un metarrelato? Lyotard decía que un metarrelato es el cristianismo, otro metarrelato es el comunismo, otro metarrelato es el capitalismo. Él decía que cuando se acaben estos metarrelatos o cosmovisiones, el hombre llegará a ser feliz. ¿Notan ustedes, hermanos queridos, que aquí se postula la caída de nuestra fe y que el hombre llegaría a ser feliz, dice él y los filósofos después, cuando se acabe con este pensamiento? Porque cuando se acaban los metarrelatos, decía él, lo que van a dar lugar son a pequeños relatos. Téngame paciencia, hermano. ¿Qué es un pequeño relato? Un pequeño relato, dice, es una forma, una cosmovisión personal de la vida. Por lo tanto, yo puedo tener mi metarrelato personal y nadie debe criticar mi forma de ver. Y puedo hacer como yo quiero. Eso, obviamente, lo vemos en nuestros días. Segunda característica del posmodernismo: niega la posibilidad de conocer la realidad en una forma objetiva y racional. Una vez más, el posmodernismo dice o sostiene que no hay la posibilidad de conocer la realidad de una forma objetiva y racional. Que la realidad no debe ser juzgada, porque lo que yo miro no es igual a lo que tú miras. Un verso de esa, no sé si de esa época o no, plasma un poco esto. Dice: en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el cristal con el que se mira. Una vez más, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. No existe la verdad ni la mentira, dice. Todo es según el cristal con que se mira. Miren, este verso plasma lo que ellos pensaban acerca de lo que es la verdad, de lo que es la mentira. Yo miro una cosa, tú miras una cosa, ¿sí? Es bajo un punto de vista distinto. Decían ellos que la realidad puede ser vista como un grupo de niños que se van al campo. En Lima no podemos ver esto, pero en el campo sí. Es como un grupo de niños que se ponen a ver las nubes en el campo. Uno dice: oye, ¿ves eso? Yo veo una nube en forma de camión. Le dicen: no, yo veo un castillo allí. Ellos dicen: así es la realidad, dicen ellos. Yo tengo mi forma de ver las cosas. Y tú no puedes molestarte por cómo yo veo las cosas. Porque la realidad para ellos no puede ser llegada a ser entendida de forma objetiva y menos racional. Por eso, ellos sostienen que las verdades son ilusiones que hacen que uno olvide lo que son. Esto es un dicho de Nietzsche. Nietzsche fue otro filósofo, no de esa época anterior, dicen que fue el abuelo del posmodernismo, pero sus pensamientos, sus planteamientos filosóficos van allí. ¿Ya? Él, ¿qué decía? Dice: las verdades son ilusiones, no existe una verdad, todo es ilusión, que hacen que uno olvide lo que son. Son tan buenas esas ilusiones, son tan bien elaboradas, que uno termina creyendo que es verdad esa ilusión. Y obviamente eso él lo aplicaba a cuestiones del cristianismo, ¿sí? Sigue creyendo tú que el cielo existe, sigue creyendo tú que hay un Dios que volverá, sigue creyendo que hay un Dios. Si te repites eso, ellos sostenían así, dice, vas a terminar creyendo totalmente en esa mentira. Nosotros sabemos que eso es una cosa real, Dios existe, obviamente, pero este postulado es muy actual, es muy actual. La única virtud que parece vigente hoy en día es la tolerancia, porque bajo este precepto antiguo de que la realidad no puede ser objetiva, todas las virtudes fueron cayendo y la única que parece que se mantuvo es la tolerancia. Y ustedes habrán escuchado de que todo el mundo pues reclama el derecho a la tolerancia, ¿sí? ¿No? Pero la tolerancia antes tenía un concepto distinto a lo que es ahora. La tolerancia puede ser definida antes como, la tolerancia era aceptar el derecho que otra persona tenía de pensar distinto a ti sin perseguirlo por eso. Una vez más,
La tolerancia era aceptar el derecho que otra persona tenía de pensar distinto a ti sin perseguirlo por eso. Pero la tolerancia hoy en día no es así. La definición de tolerancia de hoy es, la tolerancia es que tú no tienes el derecho a pensar que tú tienes la razón. Mire, la tolerancia ha cambiado de forma. Por eso, una vez más, ¿qué es la tolerancia hoy en día como ellos lo plasman? La tolerancia es que tú no tienes el derecho de pensar que tú tienes la razón. Por eso es que alguien diría que vivimos en un mundo en que se nos pide vemos una tolerancia intolerable. De alguna manera, no podemos nosotros juzgar a alguien, no solamente juzgar, sino estar de acuerdo. Estamos con todo este problema de la ideología de género, y si uno dice no estar de acuerdo con esto, ya nos dicen intolerantes. ¿Sí? Y ellos piden tolerancia, pero como vemos, ellos no la tienen. Por lo tanto, la realidad para ellos no es alcanzable. Tercero, el posmodernismo rechaza la noción de que existe la verdad absoluta, objetiva y universal. Los posmodernistas dicen que no existe la verdad. No existe la verdad. La verdad absoluta no existe. Este pensamiento nos lleva entonces a definir qué es la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? Bien, alguno me dirá, hermano, la verdad es Jesucristo. Sí, está bien. Pero definamos qué es la verdad. Bien, una definición primaria de lo que es la verdad es aquello que se corresponde con la realidad, aquello que se relaciona con la realidad. Si yo digo, qué bonito culto estamos teniendo aquí en Chincha, ¿es eso verdad? No, porque no se basa en la realidad, no es un hecho real. ¿Sí? ¿Qué es un hecho real? Pues un hecho real es que estamos nosotros teniendo congreso aquí en Vitarte. Pero podemos mejorar la definición de lo que es verdad, y eso lo tengo anotado aquí, me gustó. La verdad es todo aquello que se corresponde con la realidad tal como Dios la ve. Y esa definición es mejor. Una vez más, ¿qué es la verdad? Es todo aquello que se corresponde con la realidad y tal como Dios la ve. Por lo tanto, si Dios dice que yo estoy andando mal, entonces eso es algo que yo debo seguir, que debo corregir si estoy haciendo mal. ¿Sí? Dios aprueba o no aprueba lo que yo hago. Entonces, eso tiene que ver con la verdad. Por lo tanto, podemos nosotros asumir que Dios es el único que puede ver la realidad absoluta, objetiva y universal. Iglesia querida, vivimos en un mundo en donde la gente no sabe pues a dónde va ni a dónde viene. La gente y hoy ya no es una cuestión solo de personas de nivel académico superior. ¿Sí? Hay muchas personas que aprenden cosas sin haberlas estudiado solo para defender su pecado. Como alguien me contaba de una persona que fue descubierta siendo casado, teniendo relaciones extramaritales con una mujer casada también. Cuando le recriminaron su acción, un hermano le recrimina su acción, él dice, es que eso es según tu cultura y según tu forma de ver las cosas. Yo no estoy haciendo nada malo. Según tu cultura eso es para ti, es criticable, para mí no. Pero hermano, esa es la doble moral del hombre de hoy, del hombre que tiene el posmodernismo en su corazón como forma de vida o ha logrado adquirir alguna defensa de sus delitos y de su pecado. ¿Qué podemos decir a eso, hermanos? Pues que eso obviamente tiene que ver con una deshonestidad intelectual. ¿Por qué? Porque si para eso no es malo para él, entonces nosotros podíamos ir y quitarle el celular. Y él no podría reclamarnos alguno. ¿Pero por qué te llevas mi celular? Pero no dices que aquí todo es relativo, que aquí tú puedes hacer como yo quiero. En mi cultura yo puedo llevarme tu celular y tú no tienes por qué decirme nada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay una deshonestidad intelectual, le llaman a eso, cuando algo no corresponde a sus principios. El hombre posmoderno niega la posibilidad de encontrar la verdad porque para él todo es relativo. Todo es relativo. Hermanos, es algo que encontramos, ¿no? Eso es relativo, nos dice.
todo es relativo. La salvación es relativa. Eso es el pecado es relativo. Y como le dijo alguien, y eso me gustó entre las cosas que he ido averiguando, como un pastor le aconsejaba a sus feligreses que en la universidad sus profesores les enseñaban acerca de esto, todo es relativo, nada es absoluto. Y este pastor le aconsejaba a sus feligreses, les decía que cuando su profesor dijera eso con mucha educación, le preguntaran si lo que estaba diciendo era relativo o absoluto. Profesor, usted dice que todo es relativo. ¿Lo que usted está diciendo es relativo o es absoluto? Y obviamente allí encontramos pues la incoherencia. Todo es relativo menos el hecho de que todo es relativo. Curioso. Siguiente, el posmodernismo rechaza el concepto de autoridad y promueve el igualitarianismo. Bien, a ver, el posmodernismo rechaza la autoridad. Rechaza y propone que el hombre o el varón no debe tener autoridad sobre la mujer. Rechaza que los padres no tienen o no deben tener total autoridad sobre sus hijos. Que los profesores no deben tener mucha autoridad sobre sus alumnos. Y eso hoy en día está muy, pero muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Ya en algunos colegios es complicado que un docente corrija a un alumno. Y se les está hasta pidiendo todavía que cuando un alumno comete un error, no le digan está mal lo que estás haciendo, sino que les digan qué interesante tu respuesta. Obviamente eso es, una vez más, es insostenible, porque si un alumno, yo le pregunto ¿cuánto es 2 más 2? Y me dice 6, yo le diré, qué interesante tu respuesta. No se puede. Pero, ¿de dónde viene que los profesores hoy en día, en los colegios estatales, no pueden corregir a los alumnos? No pueden ejercer una gran autoridad como antes sí la había. Ya, en fin, habían excesos antes también. Pero hoy se cuida mucho de que el alumno no sea dañado, dice. ¿Por qué? Esto viene de una postura posmodernista. Ellos dicen que la autoridad no debe darse. No debe haber autoridad, el hombre sobre la mujer, ni del padre sobre el hijo, ni del maestro sobre el estudiante, ni del gobernante sobre el ciudadano. Los que tienen el poder definen lo que es normal y lo que no lo es. Eso lo dijo Michel Foucault, otro filósofo de esta época. ¿Qué decía él? Los que tienen el poder definen lo que es normal y lo que no lo es. Leí acerca de esto. Y se cuenta un chiste que no es tan gracioso, pero sí nos ayudará a ver cómo ellos pensaban acerca de este asunto. Dice que una vez a Foucault le preguntaron cuál es la diferencia entre la gente que está en el manicomio y los que estamos afuera. Y él respondió que la única diferencia es que nosotros somos la mayoría. Si bien como chiste esto no da risa, pero sí nos dice lo que ellos piensan acerca de lo que es la locura. La locura para ellos depende de las masas, ¿sí? Que si los locos o los que están en el manicomio fueran más que nosotros estaríamos encerrados y ellos estarían haciendo su vida común y corriente. ¿No ha escuchado usted la locura? Ahora no se le puede llamar locura, están en todo este proceso de que soy un gato atrapado en el cuerpo de un hombre o soy un perro atrapado en el cuerpo de una mujer y se transforman las caras. Uno lo ve y eso patológicamente es un problema mental. Pero no lo es. Hoy en día han ido luchando y ganando terreno para que no se les pueda condenar por eso. ¿Sí? Y eso es locura. Pero no, dice. Este pensamiento dice que los locos, uno no tiene el derecho de catalogar a nadie de loco. De alguna manera todos estamos locos, dice. Cada cual define la locura como mejor le conviene. Siguiente postulado. Ponen en duda la habilidad que posee el lenguaje de representar la realidad en una forma precisa y objetiva. Ponen en duda los posmodernistas la habilidad que posee el lenguaje de representar la realidad en una forma precisa y objetiva. Ellos sostienen y dicen, los textos no tienen significado fijo.
Ellos dicen que lo que uno lee lo puede interpretar a su manera. Lo que yo leo está basado a circunstancias ajenas que dicen, a ver, lo que tú leíste hace 5 años atrás no necesariamente te da la misma información de lo que tú lees ahora leyendo el mismo texto. Y obviamente este punto es un ataque al cristianismo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo uno dice, tiene la libertad de interpretar la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Nosotros la interpretamos de la manera que Dios dice que la interpretemos. Pero no se espante de iglesias, cristianas o no, que tengan la Biblia como manual, que interpreten cosas alucinantes. ¿Por qué? Porque los postmodernistas dicen que el texto no puede representar la realidad. No, dice. Y llegan a una postura aún mayor con Derrida, que es otro filósofo de este grupo, que dice que las palabras no significan nada. Las palabras no significan nada. Obviamente Derrida cae también en lo que es el problema de no ser real en lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque se cuenta que Derrida, miren, él dice que las palabras no significan nada, ¿ya? Se sabe que Derrida escribió un artículo de 20 páginas y hubo alguien que leyó ese artículo y no estuvo de acuerdo con su artículo y criticó su artículo. En respuesta, Derrida escribe un artículo de 90 páginas para simplemente aclarar y para decirle a aquel que le escribió que lo había malinterpretado. ¿Ven ustedes la deshonestidad intelectual aquí? Cómo este hombre que dice que la palabra no sirve para nada, que la palabra no significa nada, escribe tanto. Si la palabra no sirve para nada, ¿para qué escribe tanto? ¿No? Y escribe y vuelve a escribir, pero uno puede llegar a este razonamiento medio filosófico y enredado de si la palabra no significa nada, entonces no digas nada. Pero ellos escriben libros y ganan millones escribiendo libros, usando la palabra, usando el lenguaje, y eso es insostenible, obviamente, ¿sí? Hubo un filósofo griego, época antigua, llamado Cratilo. Cratilo había llegado a la misma conclusión antes. La palabra no significa nada, pero Cratilo, después de llegar a ese postulado, nunca más habló. Y se sabe de Cratilo que nunca más volvió a decir ninguna palabra, no habló más. Pero los postmodernistas no. Último, los postmodernistas rechazan los valores morales absolutos. Obviamente esto cae de maduro con lo anterior. A ver, si el cristianismo debe caer como metarrelato, si la verdad no es absoluta, si la realidad no es absoluta, si el lenguaje no sirve para expresar realmente las cosas, por lo tanto, no existe la moral absoluta, no, y ellos rechazan los valores morales. Toda la moralidad, decía Foucault, una vez más, ya mencionamos de él, dice, toda moralidad sexual no es otra cosa que un abuso de poder, sostenía este filósofo, toda moralidad sexual no es otra cosa que un abuso de poder. Este hombre sostenía que todos los preceptos morales en cuestiones de sexualidad, de relaciones sexuales, son un abuso de poder, ya que él sostenía y le decía a sus discípulos que ellos podían practicar la sexualidad como les dé la regalada gana. Claro, si no hay una realidad, si no hay valores, a esto lleva el posmodernismo. El hombre posmoderno no se pregunta si algo está bien, él se pregunta si se siente bien. ¿Se siente? ¿No lo ha escuchado usted? Pero si te agrada, sigue haciéndolo. No hay problema. No importa lo que digan los demás, sigue haciéndolo nada más. A esto, y conllevo a esto, hermanos. Bien, muy complicado. Espero, hermano, que algo haya quedado. Y no creo que por falta de sabiduría y conocimiento de ustedes, sino tal vez por falta de saberme explicar bien. Pero, ¿cómo podemos impactar al hombre posmodernista con el Evangelio? Hemos hablado un montón del posmodernismo, pero ¿cómo hablarle a alguien que tiene esta forma de pensamiento? Bien, hay un error que se comete, que no es de esta iglesia, no es nuestra iglesia, pero se dice en otras iglesias, se han ido acomodando al pensamiento postmodernista. Ya la palabra predicada, la palabra con sustancia, como escuchábamos ayer,
ya no tiene el tiempo adecuado. No, ¿por qué? Porque hay que mejor hacer otras cosas que sean más amenas. Recuerden, el hombre debe sentirse bien. Eso es lo que quieren ellos. No pasa así, obviamente, entre nosotros. Pero yo sí te puedo preguntar, hermano querido, ¿la palabra de Dios tiene el tiempo adecuado para ti? Porque tú debes ser guiado por la verdad. Y la razón, si bien no es modernismo esto, pero sí, nosotros creemos a un Dios no por cómo sentimos. Porque a veces uno llega al culto y no siente a Dios. No siempre se siente a Dios. Pero estamos y tenemos que venir a la casa de Dios porque sabemos que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén, hermano. No es por cómo sentimos. No es que no fui al culto porque no sentí ir. No, hermano, tú tienes que creer en el Señor. Recuerda, la Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la verdad es algo que se alcanza con la razón, con el entendimiento. Dios busca adoradores que entiendan, que tengan la base de saber que en todo momento deben seguirle, sin importar si tengan dinero o no tengan dinero. ¿Cómo uno puede llegar, cómo uno debe presentar el evangelio a estas personas? Pues hermano, no hay que acomodarse a ellos. Por eso leíamos lo que dice Romanos o Corintios. No podemos ni debemos acomodarnos al pensamiento postmodernista. Sí, no, para nada. Hermano, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso ama a tu iglesia. Porque tu iglesia, hermano, tiene palabra de Dios. Hermano, yo te pregunto, ¿amas venir a los cultos de enseñanza? Oye, por ejemplo, hermano, algunos veíamos el afiche o el volante que decía todos los predicadores y todas las ponencias. Y hermano, yo lo vi y dije, yo tengo que estar. Qué bendición poder estar escuchando palabra de Dios. Hermano, no quiero, hermano, decir que soy mejor que tú, pero, hermano, ¿te has nacido de esa manera? O algunos que hoy no están acá, ojalá que no hayan sido, porque no les digan, no, es un culto de enseñanza. Amar la palabra. Recuerden, hermano, que el mundo siempre va a mirar a la palabra de Dios de la misma manera. La palabra de Dios nunca fue popular antes, hermano. La palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación, nunca fue aceptada, totalmente rechazada siempre. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Con la palabra de Dios. Amén, hermano. Tú quieres ganar a alguien de ellos que sale con estas posturas, dile y háblale del Señor. Con la palabra de Dios, no con filosofía. Si bien hoy estamos hablando algo de esto, son nociones muy básicas de lo que es el posmodernismo, pero recuerda, ve con la palabra de Dios, porque esto es poder de Dios para ellos, para su salvación, y es poder de Dios para ti. Quiero, por favor, invitarlos a ponerse en pie. Una pequeña oración. El Señor te bendiga, hermano. Como el pastor nos sugería, y yo lo he tomado así, indague más en el asunto, hermano. Si tiene alguna pregunta acerca de este asunto, hermano, después del culto, ahí en un receso, ahí podemos conversar un poco. Y tal vez usted me va a ilustrar más a mí de lo que yo sé. Pero, hermano, tome en serio esto, hermano. No ha sido una clase de filosofía, no, hermano. El mundo en que vivimos está así, hermano. Se dice que el pensamiento postmodernista ha llevado al hombre a lo que es el vacío existencial. El hombre siente que viene al mundo para nada. Y escuchaba de filósofos y de psiquiatras que decían, hoy en día el hombre llega a los 30 y ya está pensando en suicidarse. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Han ido destruyendo la idea de la iglesia, de Dios, de la fe. El hombre se siente sin propósito, por lo tanto, se levanta sin ninguna razón. Y tú, hermano querido, tienes que llevar la palabra de Dios, poderosa, a esos hombres que necesitan de esta palabra. Amado Dios, te doy las gracias, Señor, por la bendición, Señor, de poder haber hablado de ti, Señor. Gracias, Dios, Señor, porque tú nos libras, Señor, de todo mal. Gracias, Señor, por tener tu palabra, Padre, poderosa, Señor. El posmodernismo, Señor, no te cogió a ti desprevenido, Señor. Tú lo tenías ya, Señor, planeado todo. Y, Señor, la herramienta mayor, Señor, de nuestra fe, de nuestra defensa, oh, Señor, para llevar tu evangelio siempre seguirá siendo tu palabra, Padre. Poderosa como es, Señor, que sana, que salva, Dios bendito. Te damos las gracias, Señor Rey. Gracias, Dios. Amén. Aleluya. Amén.